Pase bien, jóvenes y señoritas. Espero de que estén bien. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo pues estén en el hogar de cada uno de ustedes. Déjenme comentarles de que vamos a continuar con la clase de Olimpiadas de Física Fundamental y hoy vamos a trabajar el tema de gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a tener que recordar un poquito sobre cómo se trabajaban las gráficas de movimiento o cómo se interpretaba la gráfica de movimiento rectilíneo normal. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a entrar a una página. De hecho, ustedes pueden acceder a una infinidad de páginas donde les dan toda esta información que ustedes pueden utilizar, ¿no? Para poder estudiar. Entonces yo les sugiero de que siempre se mantengan leyendo un poquito, que siempre tengan a la mano sus apuntes, de que cada uno de los ejercicios que hasta el momento he enviado, pues que lo puedan copiar a su cuaderno y que lo puedan tratar de analizar y resolver por su propia cuenta. Lo otro también es de que hoy les voy a asignar una tarea y yo necesito que ustedes me lo trabajen, ¿no? Que ustedes me lo resuelvan y para que ustedes pues estén ahí al día con los contenidos. Bueno, entonces tenemos acá el análisis de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Antes de ver esto, solo voy a aclarar un poquito, vamos a recordar un poquito sobre las gráficas de movimiento aquí tenemos gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, vamos a ver un poquito, vamos a recordar un poquito, esta es la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, hay dos gráficas. La gráfica distancia contra tiempo, que va a ser así, siempre es una línea recta. Olvidémonos un poquito de esta información, pero siempre va a ser una línea recta inclinada, ¿de acuerdo? Entonces, conforme el tiempo va transcurriendo, el desplazamiento, la posición va cambiando, ya sea una línea recta inclinada hacia arriba, una línea recta inclinada hacia abajo, ¿verdad? También está la gráfica de velocidad contra tiempo. Recuerden que esto todo es para MRU. La gráfica de velocidad contra tiempo siempre es una línea recta. ¿Por qué? Porque mientras el tiempo va pasando y va pasando y va pasando, la velocidad tiene un valor y ese valor permanece uniforme, permanece constante. Esta gráfica azul es una velocidad positiva y esta gráfica de color rojo es una velocidad negativa. Esta gráfica de color azul indica que el objeto va hacia adelante y esta gráfica indica que el objeto va hacia atrás. Acá la gráfica de aceleración contra tiempo, de hecho son tres gráficas, es una línea recta sobre el eje X. Mientras el tiempo transcurre, la aceleración vale 0. Se dan cuenta, el eje Y es la aceleración y la aceleración vale 0. Eso significa que no hay aceleración. Al no haber aceleración, pues entonces el movimiento es MRU, ¿verdad? Eso lo vimos, todavía lo trabajamos en alguno de los ejercicios que trabajamos en clase. Estas ecuaciones son ecuaciones vectoriales de posición y las pendientes de los valores, que ahorita no nos interesa tanto entenderlo de esa manera, vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Bueno, y entonces si entramos ahora a las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRV, o MRUA, que es lo mismo, tenemos tres gráficas: la gráfica de posición contra tiempo, la de velocidad contra tiempo y la de aceleración contra tiempo. Veamos la de posición contra tiempo. Nos interesa mucho entenderlo, ¿sí? Entenderlo. Vean que aquí está el eje Y y el eje X. El eje X siempre es el tiempo y el eje Y es la distancia o la posición. Vean que para el MRV la gráfica ya no es una línea recta, sino es una curva, ¿sí? Se empieza a curvear. Cuando la curva es cóncava hacia arriba, o sea, hace una proyección hacia arriba, o curvea hacia arriba, significa que la aceleración es positiva. Siempre la aceleración es positiva, ya sea el móvil va avanzando o va intentando ir hacia adelante. Y cuando la gráfica es una cóncava hacia abajo, o sea, una curva hacia abajo que abre hacia abajo, entonces la aceleración es negativa. Ojo con esos datos. Aceleración mayor que 0 significa aceleración positiva y aceleración menor que 0 significa aceleración
Aceleración menor que 0 significa aceleración negativa. Aquí hay aumento de velocidad y aquí hay disminución de velocidad, aunque esto es relativo en realidad. Veamos ahora la gráfica de velocidad contra tiempo. La gráfica de velocidad contra tiempo siempre es una línea recta inclinada. Ojo que esto era lo que era la gráfica de posición contra tiempo en el MRU. Pero en el MRV esto ya no representa posición contra tiempo, sino representa velocidad contra tiempo. O sea, mientras el tiempo va transcurriendo, el valor de la línea azul va aumentando y va aumentando. Significa que hay aumento de velocidad. Mientras el tiempo va transcurriendo de este lado, la velocidad va bajando de valor. Por lo tanto, hay una disminución de velocidad, hay un cambio de velocidad, por lo tanto, existe la aceleración. ¿De acuerdo? Aquí la aceleración es positiva y aquí la aceleración es negativa, ¿verdad? Y la gráfica de aceleración contra tiempo. La gráfica de aceleración contra tiempo es una línea recta horizontal que está por encima del eje X o por debajo del eje X. Si la línea está por encima del eje X significa que la aceleración es positiva. Y si está por debajo del eje X significa que la aceleración es negativa. Estas grafiquitas, sin necesidad de copiar los párrafos para no confundirnos, o si quieren copien, va a depender de ustedes. Yo necesito que ustedes lo copien ahí en su cuadernito para que tengamos la noción clara, ¿no? Bueno, recuerden de que hay gráficas de MRU y hay gráficas de MRV como son en este caso. Ya sabemos, ¿no? Entonces, esto es clásico porque esto se utiliza bastante y para ello entonces vamos a resolver un pequeño problemita. Quiero que me presten la atención suficiente y que sobre todo copien toda esta información a su cuaderno para que tengamos ahí nuestro contenido, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Muy bien, vamos a leerlo. Dice, la gráfica muestra el movimiento de un auto que se desplaza en línea recta. O sea, el hecho de que la gráfica vaya así como que toda descompuesta no significa que el movimiento va subiendo y después va en línea recta y después cambia su dirección. No significa nada de eso. Ahí lo único que está diciendo es de que el movimiento fue en línea recta. ¿De acuerdo? El movimiento siempre fue en línea recta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si hace que el movimiento siempre fue en línea recta, veamos, aquí la gráfica da toda la información. Esta gráfica en línea recta, aquí me faltó algo, lo vamos a corregir. Para entender mejor el problema, mejor el enunciado. Vamos a escribir acá. La gráfica muestra la gráfica de velocidad contra tiempo muestra el movimiento de un auto que se desplaza en línea recta. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a arreglar aquí un poquito. Listo. Entonces dice, la gráfica de velocidad contra tiempo muestra el movimiento de un auto que se desplaza en línea recta. Determine lo siguiente. Vaya, y ahí empiezan las interrogantes, ¿no? Empiezan un montón de incisos que hay que calcular. Entonces, solo para hacer la aclaración, esta gráfica, el eje Y representa la velocidad, siempre, según lo que acabamos de ver, dado en metros por segundo, y el eje X representa el tiempo dado en segundos. Muy importante eso. Entonces, lo primero que el primer cuestionamiento que nos hacen es que debemos de calcular la velocidad media de todo el movimiento. Entonces, si nosotros nos recordamos, vamos a dar el inciso A ahorita. Inciso A, hallar la velocidad media. Y ustedes se recuerdan que la velocidad media es delta X sobre delta T, donde delta X es la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Tiempo final menos el tiempo inicial, que también habíamos catalogado como desplazamiento total dividido el tiempo total.
Ojo, eso es lo que significa velocidad media, ¿de acuerdo? Bueno, ante esta situación, yo no puedo calcular la velocidad media con una sola fórmula, porque el movimiento del objeto es un movimiento intermitente. Es un movimiento que va cambiando constantemente de forma. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es trabajar por intervalos, Entonces voy a empezar acá, vean. De acá para acá es mi primer intervalo. Y el intervalo se define por medio de del tiempo. El tiempo es el que define el intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar el intervalo F, que ahí se muestra con la letra F. O si ustedes quieren hablar del tiempo igual a 0 segundos hasta el tiempo 2 segundos. Ese es el primer intervalo de tiempo. O sea, no puedo analizar el movimiento completo, sino necesito analizarlo parte por parte. Bueno, teniendo ya eso, claro, voy a calcular el desplazamiento, porque vean que es lo que yo necesito arriba. Yo necesito el desplazamiento. Necesito el desplazamiento del tiempo 0 segundos al tiempo 2 segundos, porque en esa línea es continua, hay continuidad de forma. Entonces, ese movimiento es único, ese movimiento no representa problema. Y como es una línea recta inclinada y estamos en velocidad tiempo, entonces esto es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces yo aquí puedo decir de que esta parte de acá es MRV, ¿de acuerdo? Si ya sé que es MRV, entonces yo procedo a calcular el desplazamiento. Necesito entonces la distancia de ese intervalo. Lo vamos a hacer parte por parte. Y como tengo las dos velocidades, voy a usar esa fórmula. Velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Donde, si nos damos cuenta por la gráfica, que nos están presentando, la velocidad final, ahí están todos los datos. En la gráfica se muestran todos los datos. La velocidad final, acá, de este intervalo, ¿sí? Hablemos acá, vamos a cambiar de colorcito. En este intervalo, porque termino en los 2 segundos, la velocidad final, en el tiempo 2 segundos, vale 15. Y la velocidad inicial, o sea, en el tiempo 0, vale 5. Entonces, si yo quiero hacer mi cálculo, sería 25, sería la velocidad final que vale 15 metros por segundo, más la velocidad inicial que vale 5. Voy a obviar ahorita las dimensionales porque yo ya sé trabajar eso. Y el tiempo que he transcurrido en ese lapso de tiempo es 2 segundos. Entonces, 15 más 5 es 20. Este 2 se cancela con este. Y entonces únicamente me quedan 20 metros. O sea que en este primer intervalo de tiempo, el objeto recorrió 20 metros. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ahora voy a calcular el intervalo, la distancia recorrida en el intervalo 2. Ahora, les pregunto, que yo ya sé que acá era MRV. Ya sé que ahí era MRV. Ahora, ¿qué tipo de movimiento tengo en el intervalo G? En el intervalo G tengo MRU. Porque conforme el tiempo va transcurriendo, la línea es horizontal. Significa que siempre va valiendo 15. Aquí vale 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Todo el tiempo vale 15. Por lo tanto, como existe velocidad y vale 15, vale más 15, significa que hay movimiento, pero no hay cambio de velocidad, porque siempre vale 15. Por lo tanto, es MRV. Entonces, como ya sé que es MRV, ahora voy a trabajar el intervalo siguiente, que empieza del tiempo 2 al tiempo 4. Del tiempo 2, tiempo 2 segundos, al tiempo 4 segundos. Y la distancia, ahora como es MRV, es velocidad por tiempo. Y entonces el resultado de esto sería velocidad que vale 15, porque dijimos estaban en el valor 15, por el tiempo que también son 2 segundos. Por lo tanto, ahí recorrió 30 metros. Listo.
Vamos con el siguiente intervalo. Intervalo del tiempo 4 segundos hasta el tiempo, veamos, empieza en el tiempo 4, aquí está, vean, y termina, empieza en el tiempo 4, vean, porque aquí empieza el cambio, y termina completo hasta acá, hasta el tiempo 7 segundos, de 4 a 7, tenemos 3 segundos. Muy bien, entonces ahí el tiempo, vamos a poner los datos, o vamos a poner aquí, termina en el tiempo 7 segundos. Ahora veamos qué tipo de movimiento es, si es MRU o es MRV. Pues como hay una línea que va bajando, significa que la velocidad va cambiando. Por lo tanto, esa línea H, o el intervalo H, todo este intervalo es MRUV, ¿de acuerdo? Entonces hay una velocidad inicial. La velocidad inicial está acá, vale 15. Y la velocidad final está acá, que vale menos 15. Ojo, menos 15 es la velocidad final porque está terminando aquí. Y la velocidad inicial vale 15 positivo. Entonces nuevamente utilizo mi misma fórmula porque ya sé cómo lo vamos a trabajar. Entonces x es igual nuevamente a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Entonces ya dijimos, ¿no? De que la velocidad final vale menos 15, porque así decía la gráfica, más la velocidad inicial, que vale 15 positivo, por el tiempo que de 4 a 7 hay 3 segundos, dividido 2. O sea, del intervalo del tiempo 4 al tiempo 7 hay 3 segundos. Entonces, menos 15 más 15 me da 0. Todo esto me da 0. 0 por 3 es 0 y 0 dividido 2 es 0. Por lo tanto, yo puedo aclarar de que se recorrieron 0 metros. Ahora, voy a explicar qué pasó acá. Aquí hubo movimiento. Aquí hubo movimiento. Pero la situación es de que durante todo este movimiento, el objeto avanzó, digamos 20 metros. Digamos que el objeto avanzó unos 20 metros. Avanzó, se fue para adelante 20 metros. Pero después, como la velocidad ahora es negativa, entonces significa que aquí dejó de avanzar y empezó a retroceder. Y por la simetría retrocedió los 20 metros. O sea que es como decir de que aquí avanzó 20 metros, pero aquí retrocedió 20 metros. Por lo tanto, hay hay un saldo de 0 metros. O sea, lo que avanzó también lo retrocedió. Ahora, yo aquí yo les sugiero, muchachos, tener mucho cuidado. Porque aquí está sucediendo una situación que es bastante interesante. Una cuestión, si yo quisiera verlo, ver realmente qué fue lo que pasó, es analizar este pedazo, este intervalo de dos maneras distintas y establecer justo el momento en que esto vale 0, en que la velocidad vale 0, y hacer una partición acá. Vean, hacer una partición acá, donde voy a decir de que la velocidad inicial en este punto, va a ser 15 metros por segundo, y la velocidad en este punto, en el centro, vale 0, y la velocidad en este punto vale menos 15 metros por segundo. Entonces hay que partir el problema. Esto pasa porque está cortando el eje X, o el eje del tiempo. Entonces partir el problema en dos, analizar el avance y analizar el retroceso. Puedo hacer eso, y es lo que voy a hacer. Y nos damos cuenta que por la simetría es que, ¿cuánto tiempo tenemos? 1.5 segundos de déficit. Bueno, en realidad no tenemos ahí de 4, sí, 1.5 segundos de tiempo. Entonces hay simetría y podemos dar los siguientes datos. Analizar la distancia 1, la distancia de avance. X1 es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo dividido 2. Ahora, ¿qué sucede? Dijimos de que la velocidad final era 0, porque partimos de la línea a la mitad. Esto es igual a la velocidad más la velocidad inicial, que dijimos que empezaba con 15, y el tiempo es 1.5 segundos dividido 2. Por lo tanto, podemos decir de que 15 por 1.5 dividido 2 me da como resultado 11.25. O sea que en ese tiempo avanzó 11.25 metros.
Pero la segunda distancia me va a decir a mí de que la velocidad final más la velocidad inicial, y uso esta fórmula porque es MRV. La segunda parte de la recta me va a decir que la velocidad final ahora es menos 15, ¿sí? La velocidad final ahora es menos 15 y la velocidad inicial es 0. Por el tiempo, que sigue siendo 1.5 segundos porque hay simetría y justo es la mitad del tiempo, y entonces me va a quedar menos 11.25 metros. Y ahí está lo que, por eso dio 0, porque dice entonces de que acá avanzó 11.25 y acá retrocedió los 11.25, por eso hubo un saldo de 0 metros, aunque distancia sí hubo recorrido de distancia. Mucho cuidado con eso porque aquí me va a quedar como desplazamiento y aquí solo me va a quedar como distancias separadas, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Siempre que haya un corte en el eje X hay que tener mucho cuidado. Ahora, aquí el tiempo fue la mitad pues porque hay simetría. Pero si por ejemplo la velocidad hubiese llegado hasta 20, entonces el tiempo ya no hubiese sido 1.5, hubiese sido algo distinto. Y ahí sí hubiese sido muy complicado de calcularlo porque o nos tendrían que dar el tiempo o la línea tendría que pasar por un dato que se note muy bien, ¿verdad? Para definir el tiempo donde corta. Aquí por la simetría cortó justo a 1.5 segundos del inicio y a 1.5 segundos del final. Esto es por simetría. Entonces, por eso es de que sale esto así, por eso es de que sale 0. Siempre, y eso es lo importante, esto es lo que ustedes deben de entender. Vamos ahora con el intervalo del tiempo 7 segundos al tiempo, vamos a nuestra gráfica, del tiempo 7 al tiempo 7.5. Ojo que hay un quiebre aquí en 7.5, o sea, medio segundo. Entonces aquí vamos a escribir 7.5 segundos. Igual como es MRV, porque es una línea inclinada, ya sabemos eso, la fórmula sigue siendo la misma. De hecho la fórmula, si quieren, pues ustedes la pueden obviar, ustedes ya pueden escribir los datos directos. Y vamos a sustituir valores, aunque aquí no era X, sino era B, velocidad final. Muy bien. Entonces veamos ahora. El tiempo ya sé que de 7 a 7.5 son medio segundo. Veamos las velocidades. La velocidad inicial, porque estamos iniciando acá, vale menos 15. Y la velocidad final vale 0. Ojo, vale 0. Aquí estamos. Entonces, aquí está la velocidad inicial. Y aquí está la velocidad final. Que la velocidad final es 0. Entonces, vengo e introduzco esos valores a mi fórmula. La velocidad final vale 0. Más la velocidad inicial que vale menos 15. Porque más por menos me da menos. Por el tiempo que vale 0.5 dividido 2. Entonces me queda 3.75. Me va a quedar 3.75 metros. Positivo, que avanzó. Media vez me quedó positivo, perdón, aquí es negativo, porque es menos 15 por 0.5. Entonces significa que el objeto, a pesar de que todavía la gráfica aparentemente va subiendo, pero en realidad el objeto está retrocediendo todavía 3.75 metros. El hecho de que ese desplazamiento dio negativo, lo que le está diciendo es de que en este pedazo, en este lapso de tiempo, ¿sí? En este lapso de tiempo, el objeto todavía sigue teniendo velocidad negativa. Al tener velocidad negativa significa que todavía sigue yendo hacia atrás. Aunque en realidad esa velocidad negativa se está perdiendo. Valía menos 15, vale menos 10, vale menos 5, llegó a 0. O sea, es como que va yendo en retroceso, pero en vez de ir aumentando su retroceso, va disminuyendo su retroceso. Por eso es de que la velocidad es negativa. Y por eso es de que todavía retrocedió, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el siguiente intervalo. Vamos con el intervalo del tiempo 7.5 segundos al tiempo, veamos, al tiempo 9, porque ahí tenemos el otro cambio, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, damos el tiempo 9. Ahora, aquí no me voy a complicar la vida.
Y la distancia ahí la voy a dejar como 0. ¿Para qué? De una vez. ¿Por qué? Porque en todo este lapso de 7.5 a 9 no hubo movimiento. Ojo que no hubo nada de movimiento, miren. ¿Cuánto valía la velocidad acá? La velocidad valía 0. Al valer la velocidad 0 significa que en ese ratito, hay reposo. Y al haber reposo la velocidad es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. O sea que aquí no se movió absolutamente nada. Y en el siguiente intervalo va a ser del tiempo 9 al tiempo 10. Es un segundo. Entonces, veamos nuevamente. Siguiente intervalo va a ser, voy a abreviar acá, del tiempo 9 segundos al tiempo 10 segundos. Por ser una línea inclinada, pues otra vez la fórmula corresponde a MRV. Ya sabemos cuál es. Ok, entonces veamos cuánto tiempo es. Bueno, las velocidades. ¿Cuánto vale la velocidad inicial acá? Vale 0, porque está iniciando en 0. ¿Y cuánto vale la velocidad final? Vale 20. 0 y 20. Entonces regresamos acá. La velocidad final vale 0. Perdón. La velocidad final vale 20. Y la velocidad inicial vale 0. Porque inició en 0. El tiempo de 9 a 10 segundos es un segundo dividido 2. Y esto me queda 10 metros positivo. ¿Verdad? Y tenemos el último intervalo. El intervalo del tiempo 10 al tiempo 12 segundos. Pero ahí tenemos MRU. ¿Por qué es MRU? Porque, chequen, del tiempo 10 al tiempo 12, que es donde termina, la velocidad no cambia. La velocidad siempre va a valer 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y siempre está valiendo 20. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que esa velocidad nunca está cambiando por ese MRU. ¿Verdad? Entonces ya tenemos eso. Y venimos y introducimos los datos. La velocidad dijimos que vale 20, porque es lo que muestra la gráfica. Y el tiempo, del tiempo 10 al tiempo 12 es 2 segundos, por lo tanto serían, solo en ese ratito recorren 40 metros positivos. Listo. Ya tenemos el cálculo de todas nuestras distancias recorridas. ¿De acuerdo? Vean, qué bonito, ¿no? Ahí tenemos ya todos los desplazamientos. Y aquí hicimos un pequeño análisis extra, ¿no? de la situación. Bueno, ¿qué procede ahora para resolver el problema, el inciso A? Esto es solo para resolver el inciso A. Dice, calcule la velocidad media de todo el movimiento. Ok, la velocidad media de todo el movimiento es desplazamiento total dividido el tiempo total. Bueno, entonces vengo y voy a calcular lo que me pide. La velocidad media es desplazamiento total dividido el tiempo total. Entonces, por ser un vector, importan las direcciones de esos desplazamientos, por ser un vector. O sea que significa que importan los signos. Vamos a ver los desplazamientos en cada intervalo, o las distancias en cada intervalo. En el primer intervalo se recorrieron 20, después 30, después 0. Vamos a escribir esos valores. Que me quedaría 20 metros más 30 metros más 0 metros. Bueno, aquí mejor cambiemos de color porque si no se va a ver muy... 20 metros más 30 metros más 0 metros más 20, 30, 0. Bueno, no es más, sino es menos 3.75. ¿Sí? Menos 3.75 metros. Después, ¿cuánto avanzó? Después avanzó otros 10. Más 10. Y por último avanzó otros 40 metros. Listo. Dividido el tiempo total. Pues del tiempo 0 al tiempo 12 segundos, pues son 12 segundos en total de movimiento. Entonces, algebraicamente hacemos las operaciones. Vean que ahí hay un negativo. Entonces es importante ese signo. 20 más 30 más, bueno, menos 3.25, perdón, 75.
más 10 más 40 dividido 12. El resultado es 12. Casualmente quedó exacto. Qué extraño. 12 metros por segundo. Bueno, aquí muy importante el signo porque es velocidad más 12 metros por segundo. Listo. Así quedaría 20 más 30 son 50. 50 más 10 más 3.75 más 40 dividido 12. Perdón, aquí me equivoqué. Da 8.65. No sé qué le pasó ahí a la calculadora. Siempre hay que verificar, ¿no? 8.75 metros por segundo, ¿verdad? Y tenemos, igual ustedes en casita hacen las correcciones, a veces por el hecho de estar controlando aquí la compu, el programa y la grabación, a veces se distrae uno un poquito, entonces se escapan algunas ideas, por lo tanto, bueno, no se escapan, sino se descuida uno un poquito en los cálculos y ahí es donde a veces los resultados varían, ¿no? Pero ustedes en casita ahí están un poquito más cómodos, un poquito más tranquilos y ya solo lo tienen que verificar, ¿no? 8 puntos, permítame, ahora me dio otro valor. 20 más 30 más menos 3.75 más 10 más 40 dividido 12. 8.02, no sé qué habrá pasado. 8.02. Listo, ahora sí. Bueno, ya tengo el desplazamiento, la distancia total, la velocidad media. Ahora vamos a ver el inciso B que decía hallar la rapidez media. Que sería, ahora no analizarlo como desplazamiento, sino analizarlo como distancia. Distancia total dividido tiempo total. Bueno, este es para el inciso B, recuerden, porque esa es la segunda pregunta que hacen acá. ¿Sí? Dice la rapidez media de todo el movimiento. Ahora, la distancia sí son todas las distancias y se usan positivas. Ya sea si avanzó o retrocedió, no me interesa. Me interesa de que sean los valores recorridos. Entonces, un primer valor es 20, 30. Este 0 no me va a interesar, porque ese 0 me dejó un desplazamiento, pero no me dejó una distancia. Entonces, el objeto en realidad lo que hizo fue que recorrió 20 metros, después recorrió 30 metros. Ese 0 indica algo, indica esto, indica que avanzó 11.25. Entonces vamos a escribir eso porque eso fue un recorrido 11.25 y hay que sumarle otros 11.25. ¿Por qué? Porque es lo que retrocedió. Es cierto que lo retrocedió, pero como a mí no me interesa la posición, solo me interesa distancias recorridas, o sea, longitudes recorridas. Y aquí recorrió 11.25 y retrocedió 11.25, entonces son distancias que hay que sumarse. Aquí es cierto que retrocedió 3.75, pero no me interesa que sea un retroceso, me interesa que recorrió 3.75 metros. Me interesa que recorrió otros 10 metros y me interesa que recorrió otros 40 metros. Ojo, se dan cuenta cómo varía el criterio rapidez, ¿no? Entonces la rapidez media sería el resultado de esa operación: 30 más 20 más 30 más 11.25 más 11.25 más 3.75 más 10 más 40. Todo eso dividido dentro del tiempo total, que sigue siendo 12. Y el resultado es 10.52. Aquí voy a tener 10.52 metros por segundo. Listo. Ya tengo dos incisos: la rapidez media y la velocidad media, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esa primera parte.